Yo estoy diagnosticada con TDAH. Tenemos sospechas de que mi esposo también tiene trastorno obsesivo compulsivo, también TEA. Mi hijo tiene diagnóstico TEA, que es trastorno del espectro autista, lo que antes se conocía como síndrome de Asperger, y presenta TDAH como comorbilidad. Se empezó a golpear a sus compañeros, él no hablaba. Baja tolerancia a la frustración, llamar la atención a través del golpe. Le costaba muchísimo trabajo de seguir indicaciones y quedarse quieto, que no te veía los ojos, que no podía sacar la lengua, no podía soplar. Caminan de puntitas, forman las cosas por colores o por tamaño, poca expresión facial. Él, antes de entrar a pandemia, tenía 3 palabras. Y cuando entramos a pandemia, se cuenta que se las borra. Ahí sí, o sea, se encendieron todas mis alarmas. Inicialmente nosotros no lo tomamos de la mejor manera. Pero ¿por cómo te lo manejan? Para nosotros fue como pero es que es un niño de 3 años, o sea, nos van a decir que es el primer niño de 3 años que no logras que se esté quieto, o sea, ¿cómo? Diario lo recojo de la escuela y algo sucedió. ¿Qué fregados estoy haciendo mal? Claro que tú eres juzgada. 11 años de nuestra vida vivimos así. Miles de psicólogos y 11 años de guerras en la escuela porque se peleaba, porque se distraía, porque se paraba, se salía del salón, desde el kinder, desde la guardería, pero también 20 problemas hasta en familia. O sea, la gente creía que yo era una tonta para criar. Entonces a él le causan problemas de inseguridad, de autoestima, porque son tan señalados y etiquetados como el niño problema. El niño no es el problema, se junta todo lo emocional. Como mamá. El sistema educativo no está hecho para todos los tipos de aprendizaje que tienen los niños porque son musicales, otros kinestésicos, otros visuales. O sea, a mí me frustraba mucho que me decían se me olvidó. Para nosotros fue un milagro de verdad el medicamento. Sí. Pero fueron 11 años de miedo al medicamento. En ningún momento busqué a alguien que me contradijera ese diagnóstico. O sea, porque al día de hoy me siento en paz con él. Aprendiste a vivir con eso y no a luchar con eso. Es que a mí el diagnóstico de mi hijo me dio paz y me quitó culpa. Bienvenidos a otro episodio de Mamasauria. Hoy tenemos un tema no solo para mamás, sino un tema que se asocia a muchos adultos y niños actualmente y que no debería vivirse desde el juicio, el miedo o el estrés. Un tema que una vez que te informas, que lo tratas, todo va tomando sentido y comienzas a quitarte el pensamiento de que algo andaba mal contigo. Si te pasa que olvidas cosas todo el tiempo, que te cuesta concentrarte, que en caso de que seas mamá, la maternidad es un caos constante y que tu hijo parece estar o en una energía infinita o en su propio mundo, tal vez no sea solo cosa de crianza, sino de cómo funciona tu cerebro y el del niño o la niña. Estoy hablando de TDA o TDAH, trastorno por déficit de atención, ya sea con hiperactividad o no. Hoy hablaremos de qué es ser un adulto TDA o TDAH, cómo es criar a un niño TDA y lo más locochón de todo, cómo es criar a un TDA siendo tu TDA también. Pues esto último es el caso justo de mi invitada y mío. Ambas sufrimos de trastorno de déficit de atención y tenemos hijos con diferentes condiciones cada una. Mi invitada, Ale, es mamá de 2 pequeños y además de ser abogada y maquillista profesional, muy buena por cierto, hoy nos estará compartiendo de cómo estos dos mundos, o sea, el de nuestros hijos y el nuestro, se encuentran y tienen que aprender a coexistir. Si tú alguna vez has sentido que la forma en que trabaja tu mente o la de tu hijo o hija no encaja en el molde, o sientes que sospechas de que tu pequeño pueda tener TDA y no sabes ni por dónde empezar, ni a qué médico acudir, ni nada, entonces este episodio es para ti. Quédate que te ayudará muchísimo a aclararlo todo y me encantará leer el caso de quienes nos están oyendo o viendo el día de hoy. Y bueno, pues arrancamos y me da muchísimo gusto tener aquí a Alejandra Andrade conmigo hoy. Muchas gracias por compartirnos hoy tu testimonio, Ale. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí. Oye, pues cuéntanos un poquito, antes de comenzar de lleno con el tema, tu situación en casa. O sea, la situación tú con tus hijos, qué casos hay en tu casa y cómo conviven con ellos. Ok, yo estoy diagnosticada con TDAH. Sí, tengo hiperactividad física y mental. Mi hijo tiene diagnóstico TEA, que es trastorno del espectro autista. Alto nivel de funcionamiento, bajo nivel de apoyo.
lo que antes se conocía como síndrome de Asperger, y presenta TDAH como comorbilidad. No tenemos diagnóstico, pero por ahí también tenemos sospechas de que mi esposo también tiene trastorno obsesivo compulsivo, muy probablemente también TEA. Y pues hasta ahorita mi niña, es la más pequeña, es la neurotípica de la familia, al parecer. Perfecto. Bueno, ¿tú en qué momento, en qué momento diagnostican TEA a tu hijo? ¿Fue primero el TEA, supongo? Sí. Su diagnóstico inicial fue TEA. ¿A qué edad? Alrededor de los 3 y medio fue que le hicieron las baterías de prueba. ¿Con psiquiatra o neurólogo? No, las baterías se las aplicó una terapeuta certificada y el diagnóstico oficial lo emitió ya un neurólogo. Ok. Porque luego hay esa confusión de con qué especialista debo ir. Nosotros rondamos por 27,000 porque justo no hay mucha claridad al respecto, ¿no? Entonces le diagnostican TEA y en qué momento tú dices, como que a lo mejor puede tener TDAH o alguien te dijo el especialista o cómo se dio el otro diagnóstico. No, o sea, le diagnostican el TEA. Sí, para ese momento yo no tenía ni idea de que yo era TDAH. Okay. Empecé como que a indagar mucho sobre el tema cuando... a ver, deja acomodo la idea. Sí. La primera persona que vio las red flags, sin tocarnos la puerta de esto pudiese ser TEA, fue la escuela. O sea, en la escuela recibimos quejas de que empezó a tener conductas disruptivas, empezó a golpear a sus compañeros, él no hablaba. Entonces, empezó a tener por ahí encuentros con otros compañeritos de muy baja tolerancia a la frustración, llamar la atención a través del golpe, y aparte todo es un niño grandote, es alto y tenía un súper buen tino, entonces todo se conjugó para que el resultado fuera catastrófico. Y pues por ahí llegó la primera llamada de atención de, oigan, pues, ¿dónde se está pegando? Entonces, pues, consideramos que probablemente debería tener un acompañamiento. Inicialmente nosotros no lo tomamos de la mejor manera, fue como ¿cómo? O sea, no habla, es un niño de 3 años, porque nos decían también que le costaba muchísimo trabajo como que seguir indicaciones y quedarse quieto y como que ir bajo la línea de lo que las clases dictaban, ¿no? Entonces, para nosotros fue como pero es que es un niño de 3 años, o sea, nos van a decir que es el primer niño de 3 años que no logras que se esté quieto, o sea, ¿cómo? Sí, claro, ¿no? Claro, tú como mamá lo tomas como, solamente es un niño. Ajá, un niño o sea, inquieto. poco es tu primer caso, ¿no? Es un niño inquieto. Y cuando nos sugieren esta onda del acompañamiento, nosotros lo primero que decimos es, wow, o sea, a ver, un acompañamiento me lo estás diciendo de una forma bonita, sin embargo, pues en mi cabeza eso significa sombra, ¿no? Y la única persona, o sea, la única persona autorizada para determinar si un niño necesita un acompañamiento de una maestra sombra o un especialista sombra, pues es un especialista, un neuropediatra, ¿no? O un PAIDO. Entonces dijimos... PAIDO psiquiatra, ¿no? PAIDO es un psiquiatra infantil. Entonces nosotros dijimos, pues vamos a hacer esto de la manera correcta, vamos a llevarle una evaluación. Él para este momento ya tomaba terapia de lenguaje, llevaba casi un año tomando terapia de lenguaje porque por ahí comenzó todo. Esa era la única red flag que yo sí tenía activada. ¿Por ti o también te comentaron en la escuela, oiga, ya es momento de que dijera más cosas? Pues a mí no me cuadraba, pero todas mis alarmas se encendieron, sí, gracias a un comentario de una maestra. En pandemia, perdón, que ya me perdí en el orden, en la cronología del evento. En pandemia, regresando un poquito, cuando estamos en pandemia, llega una evaluación periódica y tenemos una videollamada con su maestra, y dentro de la videollamada me preguntan cuántas palabras tiene. Él, antes de entrar a pandemia, tenía 3 palabras. Y cuando entramos a pandemia, haz de cuenta que se las borra. Me parecía raro, pero no me había alarmado tanto
hasta ese momento. Cuando ella me pregunta esto y le digo, no, pues tiene 3 palabras, pero la verdad es que ya no las dice, pero pues yo creo, o sea, sus palabras eran papá, mamá, perdón, mamá no, papá, leche, agua y más, 4 palabras, perdón. Y ella me dice, mira, es que, o sea, independientemente de que él siempre ha tenido como un ritmo un poquito más lento que el de sus compañeros, sí para este momento, para su edad, ya debería de tener al menos unas 10 palabras, al menos. Entonces, cuando me dice a mí eso, ahí sí, pues entre la pandemia y mi ansiedad y mi falta de conocimiento como mamá primeriza y todo, ahí sí, o sea, se encendieron todas mis alarmas y comencé a investigar demasiado sobre el tema. Empecé a leer artículos y todo, y ahí sí ya encontré que independientemente del distinto ritmo que pueden llevar los niños a nivel neurodesarrollo, pues sí existen hitos y que sí existe estas cantidades de palabras que sí o sí tendrían que estar ya instauradas en el cerebro de un niño y en el vocabulario de un niño de acuerdo a las edades. O si no, hay algo. Exacto, o sea que sí hay algo que checar, ¿no? Okay. Entonces comienzo yo a hablar con mi esposo al respecto. Al inicio, pues para mi esposo es como difícil. Todavía no sales tu diagnóstica. No, yo te estoy hablando de que a mí me diagnosticaron hace 2 años. Ok. Entonces empiezo a hablar con mi esposo al respecto. Para mi esposo es como no, yo no creo que haya nada malo, no te preocupes, o sea, mira, o sea, él se da a entender perfecto, o sea, el típico es que estamos en pandemia, que están chiqueados, no convive, no hay con quién, etcétera, entonces no nos preocupemos, pero para mí ya se convirtió en una vocecita constante, y creciente. Entonces empiezo yo con que no necesita terapia de lenguaje, pero ¿cómo vamos a estar en terapia de lenguaje si estamos en pandemia, etc. Para no hacerte largo el cuento, regresamos a la escuela ya presencial, o sea, ya entra él a Kinder 1. Y cuando regresamos es cuando comienzan estas actitudes disruptivas, ¿no? Comienza a pegar, es cuando recibimos la llamada de atención de la escuela y vuelvo a donde estaba. Es cuando nos hacen esta sugerencia del acompañamiento y decidimos ir al neurólogo para decir, no estoy de acuerdo. Total que cuando ya por fin logramos como que regresar un poquito a la vida normal, lo primero que hacemos mi esposo y yo es decidir, empieza terapia de lenguaje. Comienza con terapia con una terapeuta que cero nos gustó, cero hubo conexión, pero para mí cualquier cosa era mejor que nada. Sí, claro. ¿Y era discriminado, por así decirlo, en ese momento en la escuela por no hablar? Es que ahí todavía no volvíamos a presenciar. O sea, estábamos en la burbuja con otros 3 y la verdad es que no tenía gran problema porque la Miss era una belleza de ser humano. Y los niños con los que estábamos también eran pues, chiquitos como él, o sea, como que no había mucha diferencia todavía apreciable entre ellos. Okay. O sea, todo se presentó y se acrecentó cuando volvimos a la escuela ya presencial y que ya entró formalmente a donde hoy por hoy estudia. Total que comenzamos con esta terapeuta de lenguaje que nada hicimos clic, no nos gustó, pero te digo que para mí era mejor que nada. Y eventualmente se logra abrir un espacio con una terapeuta que desde el inicio me recomendaron, pero que cuando me entrevisté con ella no tenía, o sea, accesibilidad de agenda, pero ni tantito. Pero yo desde que hablé con ella la primera vez me dio una vibra brutal. O sea, yo decía, por favor, quiero que trabaje conmigo. O sea, por favor. Cuando sucede, cuando pasa esto, que te digo que no me gusta la terapeuta, yo simple y sencillamente como por consejo busco a la otra, a la que tenía a la agenda llena, y le digo, oye, es que fíjate que me está vibrando esto, me están preguntando que si no me han dado ningún reporte, para poder eventualmente presentar a la escuela cuando regresemos, etcétera. O sea, quisiera tu orientación porque no tengo ni idea de qué estamos hablando, ¿no? Entonces ella, súper amable, me dice, no te preocupes, a ver si, o sea, le tienen que hacer una evaluación a nivel lenguaje, decir cuáles son los problemas, establecer cuáles son como que los objetivos a corto, mediano y largo plazo. O sea, sí tendría que existir como que una guía muchísimo más avanzada de cuál es el panorama, o sea, qué va a suceder y cómo se va a trabajar, ¿no?
pero a mí esta mujer no me decía nada y me decía, no puedes entrar conmigo a las sesiones porque tu presencia puede interferir con la participación del niño. Ujú. Total que eventualmente se abre un espacio con esta gran terapeuta, María Vázquez, y ya, por fin lo logro meter ahí donde yo siempre quise que Ajá. estuviera, perdón, desde el inicio. Y ella resulta ser que ella está certificada para la aplicación del DSM-5. Ujú. Entonces, ahora sí, vuelvo a la línea del tiempo, cuando sucede esto de la escuela, de la sugerencia del acompañamiento, y decidimos ir con el neurólogo, pues digo, pedimos recomendaciones, etcétera. Finalmente vamos con un neurólogo recomendado por su pediatra en aquel entonces. Llegamos con él, vamos a la cita, le exponemos la situación, le decimos es que nos están pidiendo en la escuela un acompañamiento sombra, y pues para nosotros es como demasiado, o sea, pues es un niño de 3 años y pues sí, probablemente le cuesta trabajo quedarse quieto, pero pues es un niño de 3 años, o sea, sus periodos de atención de cuánto pueden ser, ¿no? Exacto. Él en esa consulta no aprecia absolutamente nada, o sea, no es capaz de darse cuenta de absolutamente nada y nos dice simple y sencillamente, les sugiero que comiencen con acompañamiento cognitivo-conductual. O sea, para empezar a trabajar esta onda de la falta de tolerancia a la frustración y cómo se presenta el golpe como mecanismo de comunicación. Ujú. Entonces salimos de ahí nosotros ya con una hojita donde dice ya, por un neurólogo, este niño no necesita acompañamiento de sombra, se sugiere trabajo cognitivo-conductual y párele de contar. Entonces esa era como que nuestra arma ante la escuela, ¿no? Comienza con esto de la terapia cognitivo-conductual. Ahí la escuela dice, ok, pues eso dice. Dice, está bien, exacto. Okay. Pero cuando regresamos nosotros a terapia y la terapeuta del lenguaje, que te digo que está certificada, ve esto que el neurólogo había dicho, ella nos dice, oigan, perdón el atrevimiento, pero es que yo que ya tengo tiempo trabajando con él, sigo teniendo por ahí algunas alarmas que no quiero dejar pasar. Entonces, si me lo permiten, me gustaría ponerme en contacto con el neurólogo porque creo que pudiese ser que él en una consulta de 45 minutos no fuera capaz de apreciar lo que yo tengo ya visto en meses, ¿no? Oye, pues entonces, qué buena onda porque... No, ella... O sea, ajá. O sea, yo... Que se dio la tarea de no... Sí. Esto no me deja tranquila. Sí, ¿no? Ella sabe. Tal cual. Total que nosotros así de, por supuesto, claro, habla con él, nosotros lo que queremos son respuestas y soluciones, ¿no? Sí. Entonces habla con él y entre ambos acuerdan comenzar con la aplicación de las baterías del DSM-5. Entonces comenzamos con las pruebas, pues nos aventamos por ahí, la verdad es que ya ni me acuerdo del tiempo, pero pues nos aventamos un buen ratito. Una vez que tenemos, o sea, que ya tiene ella los resultados, nos dice, pues vaya, yo solamente soy la persona autorizada para hacer la aplicación, pero yo no puedo emitir un diagnóstico. Esto lo tiene que hacer directamente o un PAIDO o un neuropediatra. Sí. Entonces, pues yo le mando los resultados y pues ya él les dirá, ¿no? Llegamos con el neuro y pues, como si nos estuviera platicando sobre, pues si tienes una gripe, o sea, con esa tranquilidad y esa frialdad nos dijo, pues sí, pues todo aquí indica que el niño se encuentra dentro del trastorno del espectro autista. Tiene un bajo nivel de apoyo, o sea, es un niño con alta funcionalidad, seguramente nunca va a tener problemas en su vida y va a poder hacer su vida como todos los demás, pero pues vaya, pues sí, está dentro del espectro. Entonces, cuando dice está dentro del espectro yo, la verdad es que desde que la terapeuta dijo hay alarmas que yo veo y me parece importante hablarlo con el neurólogo. Desde ese momento yo lo primero que le pregunté a ella fue ¿alarmas de qué? O sea, claro, sí. ¿Cuáles son tus alarmas? Quiero saber para dónde voy, ¿no? Entonces ella como que muy profesionalmente y muy inteligentemente de su parte, pues como que no me quería decir, es que no te puedo decir exactamente porque pues puede haber, o sea, hay un abanico de posibilidades de lo que yo veo, ¿no? Ajá. Y no me acuerdo cómo fue que empecé yo, ya en modo medio obsesivo, a buscar información sobre
¿Qué puede tener un niño de 3 años que no habla? ¿Qué puede tener un niño de 3 años que no habla y pega? ¿Sabes? Sí. ¿Qué puede tener un niño? Porque, por ejemplo, o cosas que sí veíamos en él y que no nos parecía, que nos parecían raras, es que no te veía los ojos, que no podía sacar la lengua. O sea, le lavabas los dientes y no lograba sacar la lengua, no podía soplar. Entonces, ese tipo de cositas que eran como... Que decías, claro que hay algo normal, hay algo raro, pero no tengo ni idea de qué, pero hay algo raro. Entonces tú, por lo que entiendo, tampoco hiciste no tuviste que hacer como un recorrido inmenso de especialistas. Gracias. Diste con buenos especialistas, salvo la primera terapeuta, y diste con alguien que te diera respuestas. O sea, el primer neuro, la verdad es que no siento yo que fuera el mejor especialista. Al día de hoy no es la persona que lo trabaja, o sea, que lo lleva. No, pero me refiero, fuiste con el doctor que necesitabas, vaya, o sea, el especialista que necesitabas. Sí, ¿no? O sea, gracias a ella, gracias a la terapeuta del lenguaje. O sea, porque algo que sé que pasa allá afuera por otros casos, pero también por nuestro caso, fue como, ajá, ¿y con qué especialista voy? O sea, pues yo no sé de estas cosas, claro. Pues voy con un psicólogo. Claro. Y el psicólogo te dice, necesita venir a consultas para que el niño pueda, pues porque también era conductor. Pues que venga. Luego, no, pero usted también, porque el acompañamiento debe de ser para la mamá. En ese entonces yo era mamá soltera. Me dicen, usted tiene que tomar terapia también. O sea, no creo que nada más es el niño, porque casi que el problema es usted. Ajá, el problema es usted y pues claro que te empiezas a sentir, aparte de todo, de lo que decíamos hace rato, juzgada de, híjole, qué daño le estoy haciendo a mi hijo, qué irresponsable, qué estoy haciendo mal, no inventes, diario lo recojo de la escuela y es algo sucedió, qué fregados estoy haciendo mal, porque claro que no ve violencia en mi casa, o sea, no, ni siquiera había un marido que me pegara allá, o sea, pero si no lo estaba hubiera, ni el marido. No había ni marido, pero si lo hubiera, pues no me pega, ¿no? Entonces, ni yo les pego, o sea, ¿de dónde él agarra esas mañas, no? 100%. Y claro que tú eres juzgada, y por las mamás de los niños a los que les pego eres, ahí va la mamá, ¿no? Sí, la mendiga mamá. Pero nosotros sí fuimos, te digo, 3, 4 psicólogos con los que fue Claudio, nada. O sea, sí tenía, eran conscientes de que las conductas no eran aptas, pero con terapia iba a solucionarse el mundo, ¿no? Y seguía, y conforme crecía, empeoraba. Entonces ya me asustaba eso, que dije, ok, y cuando llegué a una edad porque Claudio siempre ha sido muy fuerte y no muy alto, pero muy corpulento, ¿no? Okay. Entonces, claro que con la fuerza que va ganando con la edad, un día me va a lastimar a alguien. Claro. Pero es que yo no le enseño eso. Entonces, ¿de dónde? O sea, era mi frustración. ¿De dónde fregados aprende esto? ¿Y cómo se lo quito? ¿No? Claro. Como si fuera así de fácil. Entonces, psicólogos nos sirvieron hasta que, igual que tú, bueno, en tu caso, la escuela se acercó a decirte algo pasa. En mi caso, se acercó la escuela a darme un ultimátum y decirme, ya no puede regresar el próximo año, Claudio. Y eso fue apenas el año pasado. O sea, 11 años de nuestra vida vivimos así. En guerra en la casa. Que claro que era, o sea, yo soy TDA, no diagnosticada. Pero no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. Así no, y la psicóloga igual, o sea, me dijo, todos los tests que yo te hago es un sí, pero es un 99% seguro porque yo no te puedo diagnosticar. Claro. ¿No? Ve con el neurólogo, con psiquiatra también me dijo, y ellos te darán un diagnóstico. Total que bueno, no, lo he dejado pasar, pero es que no tengo dudas, entonces solo necesito ir para saber mi tratamiento. Para que te confirmen. ¿No? Sí. No, y tratarme porque neta cada vez está peor. La distracción, la olvidadiza. Yo tengo alarmas para todo en esta vida. O sea, no hay minuto del día y la apago, claro. O sea, no me sirve de nada, pero me da pánico olvidarme de las cosas. Entonces, mi celular, de verdad, muchas veces me ha dicho, ya no te cabe otra alarma. Imagínate, yo no sé cuántas alarmas te quepan en el celular, pero ya no me caben. Mi familia ya alucina mis alarmas, soy lady alarmas, o sea,
y ni me sirve porque las apago y se me olvida. Pero Eso dice mi esposo. me da mucho miedo, mucha ansiedad no guardarlo en alarmas. Porque algo va a pasar, algo grave algo importante se me puede olvidar, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, con Claudio fue eso, el psicólogo, miles de psicólogos, y luego la escuela me pone un ultimátum después de 11 años, te digo, de guerras en la escuela, porque se peleaba, porque se distraía, porque se paraba, se salía del salón, desde el kinder, desde la guardería, hacía cosas. Pero en el kinder, que ya camina, ya hace, ya habla de todo, se salía del salón, todo el salón lo seguía, entonces, no, o sea, era horrible, horrible. Era el líder de la manada. Era el líder de la manada de chiquito, ahora ya no, ahora ya cambió. Ya Por justo, por este tantos temas que tenía y problemas, cambia totalmente. Sí. Entonces a él le causan problemas de inseguridad, de autoestima, porque como dices, son tan señalados y etiquetados como el niño problema, en vez de enfocarte en el problema, no en el niño. El niño no es el problema, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo tratarlo? Y mi gran frustración, no sé si a ti te pasó, porque a lo mejor son un poquito diferentes nuestros casos, pero a mí me frustraba mucho que me decían, se me olvidó. Okay. Que te iba a contar. Te frustraba mucho que te decían. Que me decían algo en la escuela. Se salía de la escuela, se salía del salón, lo seguían. Ya. Me frustraba muchísimo que me decían, es que usted, o sea, más bien yo les decía, ustedes son los los, ¿cómo se llaman? Expertos. Pedagogos. Ahora. O sea, yo no soy pedagoga, ni psicóloga, ni psiquiatra, ni neuróloga, ni soy mamá. Y mis herramientas que tengo para criar son las que tengo, ¿no? Y poco a poco voy aprendiendo más y yo leo y yo me informo y todo, pero soy mamá. O sea, una simple mamá, un publicista mortal, o sea, no estudié ninguna de estas especialidades que ustedes estudiaron para estar aquí educando a nuestros hijos. Si ustedes, que son las especialistas, se frustraron qué hacer con él y no encuentran las herramientas para, o sea, hasta yo les puedo venir a decir, oiga, pues si se le distrae mucho, páselo hasta adelante, póngalo de jefe de grupo, y entonces Claudio toma las hojas, repártelas por todo el salón. Claudio, ve a la dirección y tráeme papel de baño. Claudio, haz esto, Claudio, haz el otro, y te lo traes en frío todo el día, porque eso necesita él. No estar sentado, creo que es otro tema bien importante, el sistema educativo. No está hecho para todos los tipos de aprendizaje que tienen los niños, porque te deja tú el trastorno de déficit de atención. El tema de que unos aprenden, son musicales, otros kinestésicos, otros visuales. O sea, ninguna escuela yo he visto, porque han pasado por varias, por lo mismo, que esté preparada para eso, para recibir a cada clase de niño que existe. Te digo hasta que, perdón, ya me salí del tema, pero hasta que en esta escuela me dijeron, señora, el otro año no se puede reinscribir Claudio si no lo lleva al mismo tiempo a psicólogo, neurólogo y psiquiatra. Y yo, ¿qué? Porque aparte es muy barato todo eso. Ajá, sí, claro. Entonces tiene el verano para hacerlo. Y yo, o sea, para empezar, o sea, no te diagnostican en una semana, ¿no? Claro. Pero órale, va. Entonces, digo, ahorita, para no hacer el cuento tan largo, yo ahorita cuento mi experiencia porque te interrumpí brutalmente y abruptamente, como es nuestra costumbre. Pero Pero nos entendemos. Solo lo tomamos a mal. Llegar a ese punto, que como viviendo diferentes experiencias, porque a ti, digamos, no te dieron el ultimátum, pero te dieron las señales de alarma. A mí en ningún caso, en 11 años de mi hijo, me dieron, puede estar pasando esto. Hasta ahora, te digo, el ciclo pasado en la escuela en la que está ahorita, me dijeron, yo lo tomé a mal, obviamente. Uno lo toma a la defensiva, ¿no? ¿Cómo mi hijo va a estar mal? Mi hijo no está loco, las locas son ustedes casi, ¿no? Pero por cómo te lo manejan. O sea, a mí me lo manejaron muy mal los 10 años anteriores. Este último año hubo mucho más de tacto al decirme las cosas y al decirme, es por el niño. Ah, bueno,
ahí ya cambia la cosa, Claro. ¿no? Pero si me dicen, su niño es un niño problema y aquí no le podemos educar y te lo corren del kinder, claro que te enojas. Sí, Y claro que dices, o sea, no saben. Claro. Y creo que no vas a ir al psicólogo porque están locos ellas. O sea, en mi ignorancia de estos temas lo tomaba así y me tardé también mucho tiempo en tomar acción. Y como dijiste ahorita, vas, también te lo medican y es otro cuento. O sea, para nosotros fue un milagro de verdad el medicamento, Sí. pero fueron 11 años de miedo al medicamento. Claro. Porque me la pintaban, bueno, o sea, de que iba a estar drogado, adormilado todo el día. Y yo, no, por supuesto que no quiero esto. Uh-huh. Entonces, se van sumando todos estos miedos y dudas e incertidumbre, porque por más que busques información por tu lado, pues nunca es lo mismo que ir con el especialista. Claro. Yo rondé por muchos especialistas, por eso nació esta interrupción abrupta, porque yo te preguntaba con cuántos especialistas fuiste, fue como un poco más directo tu camino. Y el mío fue por pasar 20 cosas, 20 especialistas, pero también 20 problemas hasta en familia. O sea, la gente creía que yo era una tonta para criar. Uh-huh. Te lo juro, o sea, así. De que, no, es que no pones límites, es que no, perdón, pero tengo una hija súper educada y súper diferente y leoncito. Los está creando el mismo. Entonces, ¿cómo no? O sea, la tonta no soy yo, ¿no? Claro. Pero se junta todo lo emocional también es lo tuyo, como mamá. Sí. A ti supongo también te pasó no sé, te sentiste juzgada, señalada o algo. No estoy segura de si me sentí juzgada y señalada porque para ese momento de la vida los papás no nos veíamos entre nosotros porque veníamos llegando de pandemia. Entonces, y por su edad, o sea, el año previo que estuvieron los niños en la escuela era verdaderamente guardería. Yo iba, o sea, conocía a algunas de las mamás de los compañeros Ajá. de la generación, pero sí, de hecho, o sea, tenía una amiga. Y cuando en kinder o no justo, o sea, comienza en un salón y después me lo cambian al salón de la hija de mi amiga. Y un día me habla mi amiga y me dice, oye, es que cuando le pegó a Regi, ahí se me rompió el corazón porque decía, no, es la única amiga que tengo, La y vergüenza. está golpeando a su hija. Sí, porque aparte Pero con los que mejor te llevas. Pero ella la verdad es que, o sea, es una persona preciosa y desde el inicio me dijo, a ver, amiga, o sea, no te preocupes, yo te lo digo porque quiero que sepas que algo está pasando y yo sé que te preocupas, o sea, te conozco. Sí, que no eres una mamá, ¿vale? Exacto. Te conozco y sé que algo y sé que te preocupa, pero quiero que sepas que algo está pasando y que probablemente necesitas saber más, ¿no? Entonces, eso se lo agradezco. A la fecha es de mis mejores amigas. Y yo algo que siempre he dicho es que a mí el diagnóstico de mi hijo me dio paz y me quitó culpa. Así, tal cual. Totalmente. Lo describo. De acuerdo. O sea, lo describo tal cual. O sea, entendí mucho desde que te digo que me dieron esta señal de veo alarmas que quiero profundizar con el neurólogo. Empecé a buscar la información y yo desde que empecé a buscar la información, yo solita dije, está dentro del espectro, es lo que era Asperger. Todavía, o sea, en internet todavía encontraba mucha información haciendo esta distinción de lo que antes se conocía como el síndrome de Asperger, con características como que caminan de puntitas, forman las cosas por colores o por tamaños, tienden a no ver a los ojos, hay poca expresión facial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como que súper sí. Haz de cuenta que literal estaba leyendo sobre él. O sea, cada característica era un check, 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 check. Entonces comienza mi obsesión y llego con mi esposo, de hecho, o sea, antes de que empiecen con las baterías, y llego con mi esposo y le digo, el niño es autista. El niño es lo que antes era Asperger, te lo firmo porque ve, o sea, dice esto y sí lo tiene. Y dice intereses limitados y estaba obsesionado con los animales de la granja y era así todo lo que existía en su vida, o sea.
y ve, tiene intereses limitados y tiene falta de contacto visual y tiene problemas de lenguaje y tiene y mi esposo era de, bueno, entonces, ¿para qué le van a hacer pruebas si tú ya lo diagnosticaste? Entonces ahí comienza como que una lucha con mi esposo, claro. Hasta que bueno, finalmente llega el diagnóstico, se confirma, te digo, me da paz, me quita culpa, y yo la verdad es que sí consultamos a otros especialistas. Yo la verdad es que no buscaba, en ningún momento busqué a alguien que me contradijera ese diagnóstico. O sea, porque al día de hoy me siento en paz con él. O sea, estoy muy consciente de que tiene necesidades, de que tiene desintegración sensorial. O sea, estoy muy consciente de todas sus características y veo la evolución que ha tenido a lo largo de sus años de terapia, bastantes ya, en su corta vida, mi niño. Pero aprendiste a vivir con eso y no a luchar con eso, que eso es súper importante, creo yo. Tal cual. Y me metí en su mundo porque dije, a ver, o sea, en general, y creo que desde que me convertí en mamá un poquito me atrapó esa filosofía de o aprendes. Nunca me he caracterizado por tener la mayor paciencia del mundo. Entonces, por ejemplo, cuando nació él, pues porque fue el primero, fue a ver, o aprendes sobre lactancia o vas a morir en el intento. O aprendes sobre el sueño infantil o vas a morir en el intento. O aprendes, entonces como que esa es mi filosofía de vida y así voy. O sea, voy como o aprendo o voy a morir en el intento. Entonces, empecé pues a intentar aprender al respecto lo más que pudiera, pues para tratar de hacerlo lo menos peor posible, porque una característica que siempre he tenido es que soy mi peor juez. Soy todas, yo creo, todas como mamás. Y entre la culpa de mamá más el síndrome del impostor del TDAH, pues te imaginarás que soy una persona bastante autocrítica, bastante autoexigente y bastante dura conmigo misma. Sí. Total que en este camino de aprendizaje y de querer comerme el mundo del espectro y todo, un buen día leyendo un artículo sobre un neuropediatra español, que España es de los países con más avances a nivel estudio sobre el espectro autista, me encuentro con una imagen que nunca se me va a olvidar. Es que es un triángulo de brazos y un brazo decía TOC, otro brazo decía TEA y el otro brazo decía TDAH. Y decía que un porcentaje, que te mentiría si te digo cuál era el porcentaje que decía, pero bueno, era un porcentaje que llamó mucho mi atención. Un porcentaje muy alto de niños diagnosticados con TEA tienen un familiar directo, o sea, llámese papá o mamá, que tiene uno de estos tres o más de uno o todos. Porque son como la tríada perfecta, o sea, la comorbilidad perfecta, sea TOC y TDAH. Yo también lo comprendí a partir del diagnóstico de mi hijo. Yo ya sabía, ya tenía sospechas pues de mí, te digo, no estoy diagnosticada, pero yo ya dije, sí, ya. Pero a partir del diagnóstico de mi hijo me doy cuenta, empiezo a analizar, a atar cabos y digo, todo esto es heredado, no solo de mi papá, porque mi papá está cañón de distraído, disperso. Él está en su mundo en todo momento, pero empiezo a pensar en mi mamá. Jamás hubiera yo pensado que mi mamá pudiera tener TDA hasta que empiezo a conocer y a leer y a investigar del TDA y digo, no manches, con razón. O sea, estamos fregados en esta familia. Por donde lo veas. Bueno, tú conoces a mi prima y mis primas y mis otras primas. Todas somos iguales, o sea, no porque todas estemos diagnosticadas, pero claro que todas tenemos semejanzas y no dudo que vengan heredadas de parte de desde tiempos inmemoriales. Sí, totalmente. Y ahorita que dices del dato, yo también me encontré el otro día un dato duro que me hizo un buen de sentido, que es ya que el 75% de los diagnósticos de TDAH en específico en los niños viene de observaciones que hacen las mamás, ¿no? Que primero son las que se dan cuenta o sospechan que ahí hay algo. Lo voy a leer porque no quiero dar datos falsos, porque se me olvidan las cosas. Entonces, sin embargo, muchas mamás con TDAH no reconocen los signos porque los normalizan en su propio comportamiento. Típico, eso se parece a mí, X. Justo eso.
justo eso que decía, o sea, ay, mi hijo tan disperso, pues como su madre. Ay, tan olvidadizo, pues cómo no va a ser olvidadizo si yo soy igual. Esas eran mis palabras textuales y yo me escudaba en eso, cañón, cañón, cañón. ¿Y a cuánta gente no le pasa eso? Y no lo saben. Y tú lo relacionas con algo súper normal. Uno, porque lo que decíamos, son niños. Es un niño inquieto. O sea, ¿cómo no pueden lidiar con un niño inquieto, por Dios? ¿No? Qué falta de profesionalismo. Y dos, pues es que sí, yo soy igual. Yo siempre dije eso de mí. Por ejemplo, no sé, mis papás sería bueno preguntarles, pero de mí yo decía, pues cómo no voy a ser olvidadiza, dispersa y vivo en mi propio mundo si mi papá es igual. Claro. Pues soy igual a mi papá, pero nunca dije, tengo una condición que a lo mejor mi papá también tiene. Claro. ¿No? Por ejemplo, tus papás, ¿tú crees que hayan sospechado alguna vez que tú tenías, digo, claro que antes no se hablaba del TDA o TDAH, pero que alguna vez hayan dicho, no sé, ay, mi hija salió bien inquieta o... Era niña terremoto, o sea, siempre fui considerada niña terremoto, muy creativa, muy traviesa, muy movida, muy inteligente, la verdad es que sí, pero también con muchos problemas para enfocarme. O sea, yo siempre, por ejemplo, estuve condicionada por conducta desde que mis papás son divorciados. Entonces, la familia, soy de Sinaloa. La familia de mi papá es de Sinaloa, entonces mis papás se divorcian, pasa un año, nos venimos a vivir a México por la familia de mi mamá. ¿Y qué? Te estoy diciendo. Ay, no, yo te entiendo. Espera. Se separaron tus papás, siempre estuviste condicionada por... Sí. Llego a México, entro a una escuela, y esa anécdota es maravillosa, entro a una escuela donde éramos literal, llego a mitad de año, a mitad de ciclo escolar, entonces solamente me pueden inscribir en una escuela donde literal, o sea que era chiquititita, éramos 4 alumnos en mi salón. Okay. Y mi abuelita se muere de risa porque dice que un día salgo emocionadísima y le digo, adivina qué, y lo traté, yo saqué el 3er lugar. Y me dice, ¿en serio? Yo sí. ¿Y cuántos son? Y el 4 niño era judío y nunca iba a la escuela. Ay. Entonces, creo yo, hoy por hoy, o sea, como haciendo un poquito de remembranza en mi historia, creo yo que mi factor clave para no ser considerada una niña problema, o sea, siempre fui niña terremoto, pero jamás me etiquetaron como niña problema. Creo que era justo el estilo de crianza de mi mamá. O sea, mi mamá, la verdad es que mi mamá, estoy segura, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Tiene TDAH, mujer. No lo quiere aceptar. No lo quiere aceptar. Pero yo estoy segura de ella. Vamos a llevarlas a las dos. De ahí viene. De ahí viene. Pero la verdad es que siempre fue muy buena, muy metafísica, muy espiritual, muy de eres un alma más libre. Holística. Ajá, sí, la verdad es que siempre fue muy amable en su crianza. Y eso ayuda. Y para mí eso fue, creo, hoy por hoy, que eso fue lo que hizo la diferencia en mí, porque jamás me señaló como problema, siempre fue güey, es que no te puedes estar quieta, tienes un chorro de energía, pero fíjate cómo eres súper creativa, cómo eres súper inteligente, utilízalo para crear, para hacer, o sea, canaliza toda esa energía que tienes, Alejandra, canaliza en todo lo que puedes. Entonces, por ejemplo, siempre fui la niña que hacía mucho deporte, era tan activa que me ponían a competir hasta con los niños. Pero, por ejemplo, tú pegabas como tu hijo, como mi hijo, o te metías con los demás, les decías cosas, aventabas cosas. Bueno, ese es, yo creo, lo que sí recuerdo es que tenía muchísimos rasgos de impulsividad. O sea, por ejemplo, cuando me enojaba, y eso a la fecha hay veces en que como que se apodera de mí, me costaba muchísimo trabajo, me frustraba, por ejemplo, y golpeaba algo. Jamás golpeé a alguien, pero golpeaba cosas, o me jalaba el pelo, o gritaba, era de, ¡oh! O sea, como que me aprieto. Sí. Tiendo mucho a hacer mi estereotipia más común y más constante. Eso, o sea, cada que algo me causa ansiedad, llámese bonita, feo, lo que sea, algo es. Pero no, en general, o sea, nunca fui agresiva, pero sí era pues muy determinante. Siempre he sido muy
transparente. Carácter fuerte. Ajá, siempre he sido muy de carácter fuerte, siempre he sido muy transparente, siempre he sido muy, directa. Tajante. Ajá, o sea, no a todo el mundo le encanta esa forma de ser, Sí, pero como sí. que soy muy de, a ver, lo que pienso, tengo muy poco filtro. Lo que pienso lo digo. Ok. Mi cara tiene subtítulos. Entonces, aun cuando a veces me cabe la prudencia, pocas veces me cabe la prudencia, pero cuando me llega a caber, mi cara no es muy... No ayuda. No, sí. Yo creo que eso ayudó mucho a tu mamá a criarte así. Porque, seguramente. por ejemplo, puede ser súper inquieta. Por ejemplo, yo tengo estos episodios hasta la fecha de... puedo ser la mamá más paciente del mundo y entrar en mí y decir, calma, porque esto no lo puede controlar tu hijo, ¿no? Uh-huh. O sea, piensa y repiensa lo que ya sabes, no lo está haciendo a propósito, no lo hace para molestarte, no lo hace por lastimar a alguien más, no lo hace por malo, lo hace porque no lo puede controlar. Calma, calma. Respiro, pienso en eso, en él y fluyo, ¿no? Y entonces lo puedo ayudar y lo puedo transitar con él el momento. Pero claro que hay momentos en los que yo estoy topada de trabajo, tengo problemas con la otra niña o tengo problemas en lo que sea, en el trabajo, en lo que quieras. Simplemente es un mal día. Y viví un día normal de un adulto hoy en día y exploto. Y me vale madres si él puede con su cabeza o no controlar el momento. Entonces, ¿por qué? Porque abusan en ciertos momentos, pero es que yo sé que no abusa porque quiera, pues, pero sobrepasa el límite en muchos momentos. Entonces, yo creo que tú, como no sobrepasas el límite de meterte con alguien más. Sí, tuve 2 que 3, ¿sí? O sea, tengo 2 historias, o sea, que yo hoy por hoy, digo, soy adulto y si me pasara, Ok. con alguien, por ejemplo, la más cañona yo creo, en una salida a una competencia deportiva de la escuela, de regreso ganamos y nos compraron malteadas de McDonald's. Entonces de regreso íbamos, ya sabes, chavitos, traviesos, así de, y aventamos agua por la ventana y ganamos, no sé qué. De repente se me acaba el agua y traigo mi malteada de McDonald's y digo yo, y se me hace fácil en un momento de absoluta idiotez e impulsividad aventar la malteada por la ventana del camión. Y le cae a una señora que traía los vidrios abajo de su coche y iba a la boda de su hija. Sí. Y le cae la malteada. Entonces se le cierran al camión en la escuela, dicen lo que está pasando y pues ahí va el profesor, el responsable para atrás y dice, pasó esto, ¿quién fue? Y la verdad es que desde siempre, o sea, desde niña he tenido como que un gran sentido de la justicia. Supongo que también por eso soy abogada. Sí. Como que haciendo conciencia de... Siempre he tenido un gran sentido de la justicia. Entonces, cuando dicen, si no dicen quién fue, todos van a recibir castigo y va a ser suspensión, motivo de suspensión, posible expulsión, etcétera. Yo dije, no voy a poder vivir con esto nunca. Entonces, pues levanté la manita y dije, pues fui. Gracias a Dios, la verdad es que no tengo ni idea de cómo fue el proceso. Claramente le hablaron a mi mamá, claramente, o sea, de que hubo un gran problema, seguramente hubo un gran problema. La consecuencia que yo recuerdo inmediata fue Alejandra tiene prohibido volver a salir de la escuela para competencias, o sea, estaba como arraigada en la escuela. Podía competir en todo porque aparte pertenecía al equipo de fútbol, de vóley, de básquet. De todo lo que se pudiera para que te cansaras. Exacto. Pero tenía prohibido salir a competencias fuera. Desde entonces solamente podía competir dentro de la escuela. No me expulsaron. Me suspendieron, tuve que pedir perdón a la familia, o sea... Pero la verdad es que no entiendo cómo es que mi mamá no me... O sea... Yo hoy por hoy lo pienso y digo, no manches, o sea, voy a la boda de mi hija y me cae una malteada de una niña idiota. O sea, sí está cañón. Eso me parece, por ejemplo, súper delicado. O tengo otra anécdota que, o sea, no es tan grave, pero rasgo de impulsividad. Estando chavita, creo que era 6º de primaria o 5º de primaria,
había lockers. La novedad es que ya en ese año ya teníamos lockers en el salón. En secundaria. Y tenía, mi mejor amiga era flaquitita, bailarina de ballet y chiquitita. Y un buen día le digo, ¿cuánto que no cabes en el locker? ¿Ya te acuerdas? ¿Cuánto que no? Total que en el cuánto que sí, cuánto que no, se mete en el locker y de broma le cierro y le pongo el candado. Y en eso tocan el timbre para el recreo y TDAH. Ahora lo entiendo, o sea, ahora tiene todo el sentido. Fue un timbre, tú, y como perro. O sea, salgo corriendo con el timbre. Como un perro emocionado por el estímulo. Salgo corriendo por el timbre y cuando regreso del recreo veo, pues no sé, los de intendencia, mantenimiento, o sea, rompiendo el candado del locker y todo. Y nada más fue el Andrade y yo. Y ahí me viene el recuerdo de la encerré.